Bienvenidos esta noche, hermanos. ¿Qué hace Dios? Amén. Muy bien. Vamos a abrir nuestra Biblia entonces y vamos a estudiar la palabra de Dios. Evangelio de San Mateo, capítulo 10. Y vamos a leer los versos del 2 al 4. Evangelio de San Mateo, capítulo 10, dice el verso 2: Y los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, y Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Dice el verso 3: Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el recaudador de impuestos, Jacobo el hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananita, dice el verso 4, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Hoy se trata de nombres el asunto, hermano. Así es que no se va a dormir. Amén. Ahorita que tienes a su lado, no te vas a dormir, hermano, porque hoy va a estar alegre el asunto. A ver, levante su mano en alto conmigo. Padre, ahora en el nombre de Jesucristo te pedimos por nuestras peticiones esta noche. Por favor, atiéndelas, te lo rogamos, Señor, y ten misericordia de nosotros, Señor. Recuerda que estamos aquí en la tierra, Señor, y el enemigo nos ataca, nos inunda, nos invade. Ten misericordia, por favor, extiende tu mano, sana al enfermo, provéele al necesitado, salva al perdido, Señor. Anima al desanimado esta noche, por favor. Padre, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos. A ver, dígale: Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, siéntense, por favor, hermanos. Gloria a Dios. Muy bien, fíjese que entre las personas que pudieron seguir al Señor Jesucristo en su ministerio en la tierra, porque ha de saber usted que hubo muchos que no pudieron seguir al Señor, hermano. Pues entre los que lo pudieron seguir, dice ahí Mateo 10:3, estuvo un hombre llamado Bartolomé. Por eso le leí los nombres de los 12 apóstoles del Cordero, porque entre ellos había uno llamado Bartolomé, que tal vez la Biblia solo ahí lo menciona y no lo menciona más. Pero Bartolomé, fíjese, hermano, es un seguidor del Señor muy interesante, fíjese. Porque Bartolomé es un nombre compuesto. La primera palabra es Bar y la segunda es Ptolomé. Y Bar quiere decir hijo de, y Ptolomé quiere decir acumular como banco o como zanja. ¿Ha visto que en las zanjas, hermano, se acumula el agua, pues, verdad? ¿Ha visto o no ha visto? Por eso es en las cunetas, para que precisamente ahí se vaya el agua de lluvia, pues. Pues entonces Ptolomé es como acumular como banco, es decir, en un banco ya ve que se junta el dinero, todos van a depositar, o como zanja. Entonces es una figura pues de aquellos, fíjese, que atesoran o guardan las actividades de la iglesia, como la predicación, la alabanza, etcétera, para luego ampliarlas o agrandarlas. Es decir, lo que aprenden después ellos aportan y lo agrandan, hermano. Esa es la figura pues de Bartolomé. Por eso es un seguidor muy, muy interesante, porque es figura de los que atesoran, guardan, aprenden, para que cuando les toca el turno entonces amplían y se desarrollan como servidores de Dios. Es decir, que lo que han aprendido luego lo hacen más glorioso, pues. Es como la tarea que tienen nuestros hijos, fíjese. Nuestros hijos tienen la tarea de superar lo que los padres hicimos. Si alguien tuvo un hijo o tuvo un padre que hizo mucho, la tarea del hijo es hacer lo que el padre hizo y un poco más.
hacer más de lo que el padre hizo. Ese es un buen hijo. Pero el hijo que no hace ni lo que el padre hizo, hermano, o hace otras cosas diferentes, ese es un hijo de vergüenza, pues. Es un hijo que avergüenza. Dice la Biblia que el hijo sabio es alegría del padre, es orgullo del padre. Así es que eso quiere decir Bartolomé, pues. En otras palabras, lo que le estoy diciendo es que si usted hoy está aquí en la iglesia, fíjese, lo que está aprendiendo, hermano, de mí, el día de mañana a usted le va a tocar superarlo, si es que es un verdadero hijo de Dios. ¿Comprende? Sí, así es que dígale que tiene a su lado, si es que no te duermas, hermano. Fíjese que aportar es contribuir con una parte a una cosa en la que participan también otras personas. O también aportar es servir de puerta para que algo se realice. Es decir, lo que Dios está permitiendo con nosotros aquí, hermanos, es que aprendamos de alguien que nos enseña, para que entonces nosotros después sirvamos de puerta para que la obra de Dios se continúe haciendo. Usted no está aquí en la iglesia solo para venir a sentarse y pasar el tiempo y esperar que le llegue la hora de la muerte y entonces despedirse del mundo. No. Estamos en la iglesia para aprender, ¿comprende? Sí, y luego servir de canal, de puerta, para hacer lo que hemos aprendido y hacerlo más glorioso todavía. En la Biblia, fíjese que aportar es sinónimo de abrir, de actuar, de administrar, de mantener, de labrar, de producir. Fíjese que es sinónimo de dar a luz. Eso es aportar en la Biblia. Ahora dice la Biblia, fíjese que Dios, hermano, a cada uno lo ha puesto a aportar algo, pues. Y lo ha puesto a aportar de acuerdo a su género, fíjese. Mire qué bueno es Dios. Sí, porque de acuerdo al género de cada uno, así nos ha puesto a aportar. Por eso es que dice un dicho afuera en el mundo que no se pueden esperar peras del olmo. Porque un árbol que se llame el olmo jamás va a dar peras. Ni va a ir usted a buscar naranjas de un duraznal, porque cada quien aporta de acuerdo a su género, ¿comprende? Sí. Entonces dice, por ejemplo, Génesis 1:12, mire que dice la Biblia que a las plantas Dios las puso a producir, dice, y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semilla según su género, y árboles que dan fruto con su semilla en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Cada quien de acuerdo a lo que era, pues. Dice Génesis 1:20 que también lo mismo hizo con los peces y las aves. Dice que entonces dijo Dios: llénense las aguas de multitudes de seres vivientes y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Dice Génesis 1:24 que entonces dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes, mire los animales, según su género, ganados, reptiles y bestias de la tierra, según ¿qué lee usted? ¿Según qué? Su género. Fíjese, y fue así. Jamás Dios, hermano, ha hecho que alguien produzca algo diferente, pues, sino que de acuerdo a al género que es, eso es lo que va a producir. ¿Ya ve qué bueno es Dios? Ahora, lo hermoso de aportar, fíjese, hermano, está en que cada aportación, fíjese, dice la Biblia que tiene un propósito, pues. Por ejemplo, puso a las aves a reproducirse, porque Dios tenía un propósito. Puso a las bestias del campo, a los animales a reproducirse, porque Dios tenía un propósito. Dice Génesis 1:26 que el propósito, dice ahí,
Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar. Ahí está, mire cuál era el propósito de Dios: que el hombre tuviera bastantes peces en el mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y dice el verso 29, capítulo 1 de Génesis: y dijo Dios: he aquí yo os he dado toda planta que da semilla, le dijo a Adán, que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Y mire cuál era el propósito, hermano: y esto os servirá de alimento. O sea que cuando un naranjal produce naranjas y usted corta la naranja, el naranjal se siente contento, hermano. No va a creer usted que la naranja empieza a llorar: por favor, no me muerdas, no me comas. No, la naranja dice: por favor, cómeme, porque para eso me hicieron, para que me comas. Y yo tengo vitamina C y te voy a fortalecer. Entonces usted viene, se come la naranja, y su sistema inmunológico se fortalece. Entonces en el invierno le da menos catarro. ¿Ya ve qué propósito tiene Dios? Sí, hermano. Y después usted puede leer que más adelante Dios le autorizó a Noé comer animales también. Y después el Señor Jesucristo le autorizó a Pedro comer toda clase de animales. Ya no solamente animales limpios y separando los impuros, que eso hizo con Israel. Ahora podemos comer de toda clase de animales, especialmente chicharrones. Porque Dios los hace producir, hermano, cada uno en su género, porque tiene un propósito, pues. Imagínese que usted se fuera a comer de repente una naranja y al partirle encontrar ahí un cangrejo. Usted diría: qué naranja tan rara, ¿cómo es posible que tenga un cangrejo? Este era naranja cangrejo. ¿O en qué momento el cangrejo se metió ahí? ¿Conoce el cangrejo, verdad? Ah, bueno. No es posible, sino que cada quien en su género. Entonces lo hermoso de aportar está en que cada aportación, fíjese, hermano, tiene un propósito, pues. Entonces fue por eso que el Señor permitió que Bartolomé lo siguiera, fíjese. Mire, dice Mateo 10:3 que entre los apóstoles del Cordero estaba uno llamado Bartolomé. Dice ahí Felipe y Bartolomé. Después menciona a Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo, el hijo de Alfeo, y Tadeo. Pero ahí estaba Bartolomé, porque es figura de que el Señor, fíjese, hermano, nos ha llamado para que cada uno aporte a la obra de Dios, pues. Cada uno de nosotros, fíjese, tenemos algo, somos ahora Bartolomé. Ahora diga que tiene a su lado Bartolomé. Hermano Bartolomé, diga. Y si es hermana, dígale: hermana Bartolomé. Yo no voy a decir Bartolomea. No hay. Es Bartolomé. Ya le dijo Bartolomé. Te puedo decir, ¿cómo se le dice el diminutivo? Bartolomé, te puedo decir Tolomito. Dígale. Ahora nosotros somos los Bartolomés, hermanos. Porque cada uno de nosotros, fíjese, fuimos llamados por el Señor Jesucristo no por casualidad ni por equivocación. Es más, fíjese que nacimos en la tierra no por accidente, sino porque Dios nos permitió venir a nacer a la tierra. Y porque tenemos algo que aportar aquí en la tierra para Dios. Ah, gloria a Dios, tenemos algo que aportar, algo que darle a Dios. Entonces es figura de que el Señor nos ha llamado para que cada uno aporte, pues, según su género. Ahora, para aportar a la obra de Dios, fíjese, hermano, hay que llenar 3 requisitos. Dice Mateo 10:1 que el primero, mire cómo Bartolomé iba a aportar. Dice que entonces, llamando a sus 12 discípulos,
Porque el primer requisito para aportar, hermano, se requiere que uno se haga discípulo del Señor Jesucristo. Y discípulo quiere decir uno que aprende, un aprendiz, pues. Alguien que tiene que venir a la iglesia a aprender del Señor Jesucristo. Pues tal vez usted dirá, hermano, pero el Señor no está aquí. No, pues, pero ha delegado autoridades. Y en este caso me ha delegado a mí. Entonces usted tiene que venir para que yo le enseñe. Y usted tiene que venir a aprender. ¿Comprende? No, que no lo va a engañar el diablo un día de estos y usted vaya a venir a enseñarme a mí, hermano. Porque entonces es como dice el dicho, las palomas le tiran a las escopetas. No, usted tiene que venir a aprender. Mire, pues ya me están enseñando, ya ve. No le digo, pues. Usted tiene que venir a aprender, ¿comprende? Usted tiene que venir a sentarse y aprender. Ahora, si usted dijera, no, pastor, es que no tengo nada que aprender de usted, pues entonces vaya a buscar otro pastor que le enseñe. Porque usted tiene que venir a aprender. El día que usted piense que ya me tiene que enseñar a mí, ese día ya se arruinó el asunto, hermano. Porque no es así. Se está invirtiendo el orden, pues, ¿comprende? Se está invirtiendo el orden del Señor. Entonces, el primer requisito es que tenemos que ser discípulos. Mire, el Señor dice que llamó ahí, de sus discípulos llamó a 12. O sea que era gente que andaban con Él, aprendiendo de Él. Se sentaban a escucharlo a Él. Por eso es sospechoso cuando alguien viene a la iglesia y ya no quiere sentarse a escuchar la palabra de Dios. Porque ya tiene un privilegio, ya no quiere venir, se le mete de repente que ya no, ya sabe mucho. En ese momento se está sintiendo ya superior al maestro. Y eso es peligroso, pues. Porque el Señor, fíjese, llamó de los que estaban aprendiendo, pues. Entonces, primero se requiere que uno se haga discípulo del Señor Jesucristo. Y siempre sentir la necesidad de que necesitamos aprender. ¿Comprende? Sí, necesitamos aprender. Necesitamos aprender. Siempre decir, si el Señor me tiene a mí ahí, es porque tengo que aprender algo. ¿Comprende? Entonces, primer requisito, ser discípulo. Me dice ahí que llamó, dice, ¿qué le dije? 10:1. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos. Porque jamás el Señor va a poner a aportar en su obra a alguien que no está con Él, pues. Aunque el Señor lo puede hacer, y de hecho lo ha hecho. ¿Se acuerda de Ciro, rey de Persia? Aunque dicen los historiadores que Ciro, el rey de Persia, era hijo de Esther, con el rey, ¿qué rey fue? El rey Asuero. ¿Se acuerda de eso, verdad? Entonces, pero Ciro andaba de todas maneras en su paganismo, pero sin embargo el Señor lo usó. El Señor lo puede hacer, pues, pero lo que el Señor hace regularmente, hermano, es que de sus seguidores, fíjese, el Señor llama. Dice ahí Mateo 10:1 que no solamente se requiere ser discípulo, sino que se requiere de que aceptemos la autoridad del pastor, fíjese. Dice ahí que Jesús les dio poder. Fíjese que llamó a los discípulos. Ya eran discípulos. Pero entonces les dio poder, es decir, de su espíritu, les ministró su espíritu, pues. Porque eso es precisamente, hermano, aceptar la autoridad del pastor. No se puede aportar si no se tiene el mismo espíritu del pastor, pues. Si yo tengo un sentir y usted tiene otro diferente, imagínese, hermano, no podemos hacer nada. Tenemos que ser del mismo espíritu, para que en cuanto yo diga, miren, hermano, ¿sabe qué estaba pensando? Usted diga, yo también ya había pensado en eso, hermano. Oh, gloria a Dios, digo, el mismo espíritu. El mismo espíritu tenemos. Me recuerdo con una oportunidad fui yo a una clase de inglés, y cuando llegué a la clase de inglés,
me preguntaron, ¿usted en qué trabaja? Por supuesto en inglés, ¿verdad? Y yo le contesté, yo soy pastor. Que si otros que estaban ahí oyeron, y después que hubo un refrigerio me dijeron, ¿usted es pastor? Sí. ¿Y de qué iglesia es pastor? Les dije, de Llamada Final. Oh, me dijeron, nosotros asistimos a no sé qué otra iglesia. Oh, le dije, qué bueno. Que si un día fui a clases y fíjese que la ropa que me puse, ese otro hermano iba vestido igual que yo. Cuando yo lo miré en la clase, yo le digo, sí, venimos uniformados, hoy parecemos del conjunto musical. Entonces me dijo, ¿acaso no somos del mismo espíritu, pues? Uy, dije yo, es cierto, somos hijos de Dios, tenemos la misma doctrina, somos del mismo espíritu. Imagínense que hasta vestirnos igual tiene que ver con el mismo espíritu. Imagínense que yo vengo vestido así y usted viene en playera, en shorts. No somos del mismo espíritu, hermano. Usted tendría que ir a buscarse un pastor a la playa, tal vez, o al estadio, porque mire cómo vengo yo vestido. Yo no tengo que decirle a usted, vístase como yo. No, sencillamente, si usted tiene mi mismo espíritu, hermano, usted se va a vestir como yo, y sin que usted lo esté buscando, sin que usted lo esté viendo dónde compro yo. ¿Comprende? Mire, entonces se requiere aceptar la autoridad del pastor. Pues por eso el Señor los llamó a sus discípulos y les dio poder, fíjese, les dio de su espíritu, pues. Y dice, y el tercer requisito, fíjese, dice Mateo 10:1 que se requiere estar de acuerdo a la doctrina que tenemos, porque dice ahí 10:1 que les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Eso quiere decir que estaban creyendo lo mismo, pues. Imagínense si el Señor le hubiera dicho, mira, te doy poder, anda a sanar a los enfermos. Mire, yo no creo en la sanidad divina. Si el Señor hubiera dicho, entonces, ¿qué estás haciendo conmigo, ven? Yo sí creo. ¿Comprende? O si el otro hubiera dicho, mire, pastor, y si apedreamos a los brujos. El Señor le ha dicho, no van a apedrear a los brujos. Yo no hago eso. No, pero a mí sí me gusta. No, entonces no tenemos la misma doctrina. ¿Comprende? Entonces se requiere tener la misma doctrina, creer lo mismo, pues, para poder aportar a la obra de Dios donde estamos. Es decir, se requiere tener la misma visión de trabajo, pues. Fíjese, no solamente ser discípulo, es decir, no solamente tener el corazón dispuesto para aprender del que Dios ha puesto para enseñarnos, sino que aceptar la autoridad de ese que Dios ha puesto ahí. Y en tercer lugar, estar de acuerdo con lo que enseña. Entonces estaremos preparados para aportar, para ser Bartolomés en esa obra. Pero si usted está pensando, no, es que el pastor cree en el arrebatamiento de la iglesia, pero yo no, yo creo que la iglesia se va a quedar aquí para siempre, jamás, que solo son 144,000 los que se van a salvar. Usted es testigo de Jehová, ¿comprende? Entonces así no va a aportar nada, hermano. No podemos caminar juntos, pues. Ya ve que aquel cantante famoso internacional, intergaláctico, interplatanario, ya de plátano le estoy diciendo yo, ¿verdad? Casi la guerra de las galaxias. Usted me contó, ¿verdad? Que dice ahí en un video que él estaba en la iglesia y que oía que el pastor decía que el Halloween es malo, pero él dice que decía, no, yo lo celebro. Y dice que él miraba que el pastor decía, tengan cuidado con el Halloween, hermanos, no manden, y él dice que mandaba a sus hijos. Es más, él se vestía. Digo yo, imagínense tener gente así en la iglesia, hermano, que creen diferente a como uno cree, y después como si nada lo dice ahí, como que fuera chiste.
Lo mismo le va a pasar a él ahí en su iglesia. Toda la gente que tiene debe pensar diferente que él. Eso no es aportar algo para Dios en la obra de Dios. Eso es llevarle la contraria a Dios. Entonces fíjese, tenemos que ser discípulos del que nos está enseñando, pues. Tenemos que aceptar su autoridad y tenemos que estar de acuerdo a la visión de trabajo que tiene. Si no, no aportamos nada, hermano. Nunca vamos a aportar nada. ¿Comprende? Ya ve por qué es importante que yo le he dicho a usted que por eso tiene que tener un pastor donde usted se identifique. Porque usted tiene algo que aportar, pero lo tiene que hacer bajo estos requisitos, pues. Ahora lo que cada uno va a aportar. Perdón, le estoy haciendo señales al hermano porque tiene una característica, fíjese, hermano. Y la característica, dice 1 Corintios 14, 26, es que cada uno va a aportar de acuerdo al género de espíritu de cada uno. Y eso es muy importante. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo. Dice 1 Corintios 14, 26. ¿Qué hay pues, hermanos? ¿O qué hay que hacer pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Que todo se haga para edificación. Entonces lo que está diciendo ahí es que miren, hermanos, cuando ustedes se reúnan, que cada uno aporte algo, pues de acuerdo al espíritu o al género de espíritu que sea. Porque algunos van a profetizar, otros van a cantar, otros van a danzar, otros van a tocar, otros van a predicar, otros van a enseñarle a los niños allá, y otras van a hacer los tacos para que comamos después del culto. Cada quien de acuerdo a su género de espíritu, pues. No puede usted pretender que a la hora de cantar, vengan todos aquí a cantar. No. No van a querer porque no es ese su espíritu. Pero danzar ahí, eso sí va a danzar. No puede usted pretender que todos dancen, no es ese su espíritu. ¿Comprende? Pero cada quien de acuerdo a su género, pues. Pero tiene que aportar algo. Tiene que descubrir aquí con la ayuda del Espíritu Santo qué género de espíritu es. Porque tiene que aportar algo para la edificación del cuerpo de Cristo, hermano. Sí, usted no cree yo me alegro cuando veo que usted danza aquí. Claro que me alegro. Sí, pastor, pero ¿y usted no, por qué no danza? Porque ya no aguanto, hermano. Si me pongo a danzar ya no predico. Sí, pastor, ¿y usted por qué no hace los tacos allá? Pues porque realmente no me llama la atención. Pero sí comer, sí, ¿verdad? Eso sí. ¿Qué quiere que haga? ¿Qué quiere que haga? ¿Y por qué no le va a dar clase a los niños? Es que es que no me llama la atención. Y cada quien de acuerdo a su género, pues. No está obligado usted a hacer todo o a querer hacer algo que no le llama la atención. Usted tiene que hacer algo que le llame la atención. ¿Sabe por qué? Porque ese es su género de espíritu y porque entonces lo va a hacer bien. ¿Comprende? Sí. Mira, a mí me han dicho, es que usted predica como que hubieran unos 5,000 ahí. Pues sí, si lo que tengo que hacer lo quiero hacer bien. No me importa que hayan 5 pelones nada más. Lo que me pusieron a hacer lo hago bien porque lo estoy haciendo para el Señor. Claro que para usted también, pues. Pero si viene, si no viene, de todas maneras lo hago. Como decía el apóstol Pablo, porque me es impuesta necesidad. Es mi género de espíritu y yo me gozo en hacerlo. Claro que a veces me enoja cuando se duerme, pues. Pero lo despierto. Entonces note que es de acuerdo al género de espíritu de cada uno. Por eso dice el apóstol Pablo ahí, miren, hermanos, ¿qué hay pues cuando ustedes se reúnen? ¿Qué hay?
¿Alguno tiene salmo? 1 Corintios 14, 26. ¿Alguno tiene salmo? Enseñanza, es decir, salmo. ¿Alguno canta? ¿Enseña la palabra? ¿Alguno tiene revelación, visiones, mensajes de lenguas, interpretación? ¿Qué hacen cuando se reúnen? Cada quien tiene que aportar algo, pues. No pueden solo venir a reunirse sin aportar nada. Está bien cuando uno no sabe o está comenzando, pero si uno ya es discípulo y uno acepta la autoridad del pastor y está de acuerdo con la doctrina, uno está preparado para aportar. Tiene que descubrir, como le dije, cuál es su género de espíritu. Mire, dice Lucas 1:17 que hay quienes, por ejemplo, fíjese, son del género del espíritu de Elías. Mire, Lucas 1:17, mire cómo lo dijo el Señor ahí. Dijo, hablando de Juan el Bautista, dijo: e irá delante de él en el espíritu y poder de Elías. Cuando estaban hablando de Juan el Bautista, fíjese, irá delante del Señor Jesucristo, pues, y cabalmente. Acuérdese que Juan el Bautista comenzó a predicar 6 meses antes que el Señor comenzara. Y acuérdese que él fue el que presentó al Cordero de Dios. ¿Se acuerda de eso, verdad? Pero ¿qué le parece que Juan el Bautista era del género del espíritu del profeta Elías? Y entonces se dijo de él: e irá delante de él en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Fíjense que no está diciendo ahí, miren, va a venir Juan el Bautista y los papás, que son los menos amorosos, se tienen que reconciliar con los hijos, porque cuando el Señor venga quiere encontrar familias unidas, jamás serán vencidas. No está diciendo eso. Lo que está diciendo, hermano, es que iba a venir Juan el Bautista con el espíritu de Elías para hacer volver el corazón de los padres, de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, a nosotros, sus hijos, porque ya no tenemos, ya hemos perdido hasta el género de espíritu que somos, hermano. Ya no sabemos ni quién somos. Pero el Señor dijo: miren, va a venir Elías y él va a ir adelante del Señor, pues, para hacer volver el corazón de los padres. Oyó la profecía hoy, ¿verdad? Las sendas antiguas. Tenemos que volver a las sendas antiguas, hermano, y ver qué hicieron aquellos, porque eso es lo que tenemos que hacer nosotros ahora. Cada quien en su género de espíritu, de acuerdo al sentir que el Espíritu Santo le dé, tiene que aportar a la obra de Dios. Apareció Juan el Bautista aportando con el espíritu de Elías, para hacer volver el corazón de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, a los hijos que somos nosotros. Somos los descendientes de Abraham. ¿Se acuerda de eso, verdad? Somos la descendencia de Abraham como las estrellas del cielo, porque como la arena del mar es el Israel que está allá en el Medio Oriente. Nosotros somos como las estrellas del cielo. Y entonces el espíritu de Elías lo que hace es que volvamos a lo que nuestros padres hicieron, porque eso es lo que le agrada a Dios, hermano. Por eso quedó escrito en la Biblia, para que ahora nosotros lo miremos y qué hicieron y cómo lo hicieron, y nosotros lo hagamos ahora. Porque hay quienes se atreven a pensar que la Biblia ya pasó de moda, que Abraham, es que en los tiempos de Abraham no habían carros ni luz eléctrica, apenas en un burrito caminaban. Pero Dios quiere que el corazón de Abraham tengamos ahora. ¿Qué le parece? Que tengamos el corazón de Isaac, de Jacob. Hermano,
Entonces, oigan lo que hablaron de Juan. Él hará volver el corazón, los corazones de los padres a los hijos, y a los desobedientes, que somos nosotros, a la actitud de los justos. Aquellos que, de Hebreos 11, esa actitud de esos justos es la que tenemos que desarrollar ahora, hermano. Claro que no va a venir usted como Juan el Bautista vestido con piel de camello, no, pero con la actitud de él, ¿comprende? Entonces dice ahí Lucas 1:17, y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. ¡Ay, gloria a Dios! ¡Gloria! Es decir, cuando el Señor Jesucristo venga a la tierra, lo que quiere venir a encontrar es el corazón de los padres en nosotros, hermano. Que haya muchos Abrahames aquí, que haya muchos hermano. Fíjese que dice 1 Corintios 15:45, que por eso Dios ha enviado a 7 Adanes a la tierra. Acuérdense que Adán es la cabeza federal, pues. Nosotros somos hijos de Adán. Claro que del Adán caído, pues. Pero él es el ejemplo del ser humano. Es decir, lo que quiero decirle con eso es que nadie puede decir, mire hermano, es que ¿qué culpa tengo que Adán haya pecado? Pues es que si tú hubieras estado en lugar de él, lo mismo hubieras hecho. Hasta un poquito más. Le hubieras echado salsa a los tacos. Es decir, las hermanas no pueden decir, no, pero es que Eva, y no, yo no tengo la culpa que Eva, pero es que si usted hubiera estado ahí, usted se hubiera ido una vez con la serpiente. No digo que hubiera comido solo del fruto. Hermano, a saber tal vez qué cosas peores hubiéramos hecho, pues eso quiero decirle. Entonces Adán es la cabeza federal, pues. De él salió toda la humanidad. Entonces Dios envió, por eso envió 7 Adanes, que son las cabezas de cada administración que la iglesia necesita hoy, pues. Dice 1 Corintios 15:45, busque ahí, dice, así también está escrito, el primer hombre Adán fue hecho alma viviente, y el último Adán, espíritu que da vida. Ahí está hablando del Señor Jesús, no está hablando de Adán, aquel que hicieron del polvo. No, está hablando, acuérdense que el Señor es el primero y el último. ¿Se acuerda de eso, verdad? Él es el alfa y el omega. Él fue el primer Adán y él fue el último Adán. Si usted cree que el Adán aquel del huerto fue el primero, entonces ya le quitaron el lugar a Jesús. No, está hablando del Señor Jesucristo. Dice ahí que primero fue hecho el Señor Jesucristo como alma viviente, y después vino a la tierra como espíritu vivificante. Entonces, y en medio del Señor Jesucristo, el primero y el último, Él es el primero, fíjese, y el séptimo, primero y el último. O sea que en medio de Él hay 5 más, pues, que Dios envió a la tierra. Y esos 5, el primero es Jesús, luego el Adán que hicieron del barro. El otro Adán fue Noé, porque con Noé Dios comenzó otra vez la humanidad, ¿sí o no? Sí, fue otro Adán. Después Abraham, porque con Abraham comenzó una nueva creación, el pueblo de Israel. Luego Moisés, David y Elías. El último Adán que vino a la tierra, o el penúltimo, fue Elías. Y entonces después vino el Señor Jesucristo, el postrer Adán, de donde salimos usted y yo. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Lo que quiero decirle con esto, hermano, es que por lo menos hay 5 géneros de espíritu que tiene que ver en la iglesia, pues. No aquí, en la iglesia de Cristo, en todo el mundo. Algunos van a tener el espíritu de Adán, otros el de Noé, otros el de Abraham, otros el de Moisés, otros el de David. Tal vez el espíritu de David es el que más fácil identificamos, ¿verdad? Por la alabanza y la adoración.
Y otros van a tener el espíritu de Elías, así como lo tuvo Juan el Bautista. Entonces hay por lo menos 5 ministraciones que la iglesia, que tenemos para aportar en la iglesia, pues. Pero claro, yo no sé qué género de espíritu es usted. Ni usted sabe cuál género de espíritu soy yo. Eso cada quien lo va descubriendo. Ya ve que de Juan el Bautista dijeron, y cuando le preguntaron al Señor, él dijo, miren, sí, él es el Elías que tenía que venir. El Elías que les había prometido en el Antiguo Testamento, él era, y ya vino. Y estuvo entre ustedes y no lo conocieron, les dijo. Porque no era el Elías el que venía, sino el género de espíritu de Elías, pues. Ya ve que hay quienes tienen el género de espíritu de Abraham. Porque se multiplican como saber qué, hermano. Por lo regular, un apóstol es del género de espíritu de Abraham. Porque no solo se multiplica y se multiplica, sino que engendra y engendra ministros, engendra iglesias y por todos. Es un garañón como Abraham. Mire, el Señor le dijo, mira Abraham, mira la arena del mar, cuéntala. Ay, dijo Abraham, ¿cómo voy a contar? Así va a ser tu descendencia, no la vas a poder contar. Mira las estrellas del cielo. Y en aquel tiempo no había smog, hermano. Estaba el cielo estrellado como el de aquí de Phoenix. Y Abraham dijo, las estrellas, así va a ser tu descendencia también. Y mire todos los que somos, hermano. Es porque ese Abraham era un garañón terrible, engendrador de hijos por todas partes. Pues hay quienes tienen el espíritu de Abraham. Claro que estoy hablando espiritualmente, pues. No físicamente, porque esos son sinvergüenzas, no son Abraham. Los que físicamente engendran hijos por todas partes son unos sinvergüenzas. No, le estoy hablando del espíritu, pues. Y así hay quienes son del género de espíritu de Noé, otros de David, otros de Elías. Ahora, aportar de acuerdo al género de espíritu que somos, fíjese, hermano, es importante. Porque dice Génesis capítulo 7, verso 13, que eso permite que se haga la obra de Dios en la tierra. Sí. Mire, dice Génesis capítulo 7, verso 13, que en ese mismo día entró Noé en el arca. ¿Se acuerda de Noé? ¿Se acuerda del barcón, verdad? En el arca de Noé todos caben, tú también, ¿se acuerda, verdad? Y dice que entró Noé con Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé. Mire, ese es un género. Y la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con ellos. Dice el verso 14, y toda fiera según su especie, y todo ganado según su especie, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y toda clase de aves. Entraron pues, dice el verso 15, con Noé en el arca de 2 en 2 de toda carne en que había aliento de vida. Y los que entraron, dice el verso 16, macho y hembra de toda carne, entraron como Dios le había mandado. Y el Señor cerró la puerta detrás de Noé. Entonces, note, hermano, cuando se metieron al arca, todos iban de acuerdo a su género, pues. No dijo la jirafa, ay, a mí me gusta el elefante, me voy a ir con él. No, la jirafa iba con el jirafo. La jirafa hembra con la jirafa macho, pues. El elefante macho con el elefante hembra. Y así iban todos en pareja, cada quien de acuerdo a su especie. No mire usted que se hayan desorganizado ahí, que hayan entrado como podían y corriendo. No. En pareja todos, obedientes. Porque así se hace la obra de Dios, hermano. ¿Comprende? Sí. Por eso es importante aportar de acuerdo a nuestro género de espíritu. Porque entonces la obra de Dios se hace bien y se hace en orden. Pero lo interesante de aportar está, fíjese, hermano, y que también
hay otros géneros de espíritus que aportan, pues. Y eso es lo terrible, pues. Cuando en la iglesia hay alguien que es de un espíritu totalmente diferente, hermano. Pero quiere aportar y no encaja en ningún lado. Pero quiere aportar, pero es de un espíritu diferente. Dice primera de Juan 2:19, dijo el apóstol Juan ahí que son géneros de espíritus ajenos, fíjese hermano, a la iglesia. No tienen nada que hacer aquí. Dice primera de Juan 2:19, vea conmigo, dice ahí, salieron de nosotros. Porque resulta que en ese tiempo había quienes se iban de la iglesia también, pues. Y todos empezaban a preguntar, ¿y por qué se fue el fulanito? ¿Por qué se fue la menganita? ¿Qué les pasaría? ¿No será que vieron algo raro aquí? Y entonces le preguntaron al apóstol Juan, ¿y por qué se fue el menganito y la fulanita? Y entonces les dijo, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. No se confundan. Son de otro espíritu diferente, ajeno al de nosotros. Por eso no se quedaron aquí. Mire, dice, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. ¿Comprende? Sí, porque ya ve que yo le he enseñado a usted que cada quien se tiene que ubicar en el lugar donde es, pues. Por eso no nos debe de extrañar que de repente salga alguien de aquí que se va con los católicos. Pues que ese es su lugar. No va a ir usted detrás a correrlo, a decirle, mira, venite, ¿por qué otra vez la idolatría? Déjenlo. Ese es su lugar. No le debe extrañar a usted que de repente alguien salga de aquí, hermano, y se vaya a esos grupos modernos, que se haga de la otra banqueta. No, déjenlo que se vaya. Gracias a Dios que se fue. Porque como dice Juan ahí, se manifestó que no era de nosotros, tenía un espíritu diferente, tenía un espíritu raro. Pero si ahí estuvo con usted, pues sí, pero cuando identificó quién era realmente, se fue. ¿Y no lo va a ir a buscar? No, muchas gracias. A menos que el Señor me diga que vaya. Si no, no voy. No por ser buena gente. ¿Comprende? ¿Comprende o no comprende? Así, hermano. Es que hay quienes son de un espíritu diferente, pues. Y quieren aportar. Y cuando ven que no pueden aportar, entonces terminan yéndose, pues, porque son de un espíritu diferente. No encaja con nosotros, son otro género de espíritus. No son de los 5 géneros que le estoy hablando ahí. De Abraham, de Moisés, de David. No, son otros espíritus, otros géneros diferentes. Y entonces no se pueden desarrollar aquí. Dice Juan 13:27, que eso fue lo que el Señor... Esta cuestión no funciona, hermano, permítame. Eso fue lo que el Señor le dijo a Judas. Vea conmigo Juan 13:27. Dice que después del bocado, Satanás entró en él. Porque se acuerdan que el Señor les estaba diciendo, miren, uno de ustedes me va a entregar. Qué lástima, pero uno de ustedes me va a entregar. Y entonces empezaron a decirle, Señor, dinos quién va a ser. Entonces el Señor dijo, miren, el que ahorita meta su pan en mi plato por abusivo, ese va a ser. Y en eso se levantó Judas y metió el pan en el plato del Señor. Pues no es por abusivo, parece que esa era la costumbre ahí, pues, que todos mojaban su panito en el cafecito, en el mismo cafecito. Entonces el Señor dijo, miren, el que meta su pan en mi plato de comida y lo moje ahí, ese. Entonces en eso se levantó Judas y lo mojó y se lo comió. Entonces dice ahí que al habérselo comido, después de habérselo comido, Satanás entró en él. Y entonces Jesús le dijo, oiga lo que el Señor le dijo, hermano. No le dijo, Judas, no te vayas de la iglesia, quédate, hombre, si aquí está alegre.
por favor. No, ¿sabe qué le dijo? Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y Judas dice que salió y cerró la puerta. Vaya que por favor todavía cerró la puerta. Cerró la puerta y se fue a vender a Jesús. ¿Por qué el Señor no lo detuvo? ¿Por qué no le dijo, no, Judas, te vas a condenar, te va a ir mal, el diablo te va a tragar? No, es que era de un espíritu diferente. Nunca aceptó la autoridad de Jesús. Siempre que el Señor estaba enseñando, Judas se salía y se iba al baño, se iba a tomar un café, y desde miraba y decía, ya terminó de predicar. Todavía es que mucho regañas. Ahí me avisan cuando termine. Y cuando el Señor decía, cierren sus ojos, se metía Judas. Y el Señor lo empezó a guachar. Pues decir, ese Judas. Y entonces le digo, Judas, ¿sabes qué? Te voy a dar la bolsa de las ofrendas, por favor, guardala. Y Judas dijo, oh, qué importante soy. No, el Señor se la estaba dando para que se condenara, hermano. Porque ya lo había visto, que era de un espíritu diferente. Dice la Biblia que Judas empezó a meter la mano en las ofrendas y a robarse las ofrendas. Y en una oportunidad, cuando tenían que pagar el impuesto, no le preguntaron a Judas, porque seguro hubiera dicho, no hay dinero. Se lo robaba. Era de un espíritu diferente. Entonces cuando llegó el momento, mira, el Señor le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto, vete. Pastor, no me va a decir, no, ándate, si eso querés, go. Porque vas a hacer, tenés que realizar lo que tu género de espíritu es, pues. Y dice la Biblia después que Judas era del diablo, hermano. ¿Qué le parece? A ver que es peligroso el asunto. A ver, pregúntale que tiene un lado, dile, ¿qué te parece, hermano? Era de un espíritu diferente, por eso, acuérdense que este asunto no es familiar. Va a llegar un momento en que sus hijos van a empezar a tomar decisiones y usted va a tener que respetarlos y decir, bueno, pues, si sos de un espíritu diferente al mío, que te vaya bien, pues. Y lo que tenés que hacer, andá y hacerlo rápido. Así te condenas más rápido. Usted dirá, pastor, no sea, qué duro, pero es la realidad, hermano. Como no quisiera decirle yo a usted que todos somos del mismo espíritu. No, hay quienes son de espíritus raros, de espíritus horribles. Entonces Judas era de un espíritu raro, pues. Por eso los 11 otros apóstoles del Cordero, cuando vieron que Judas se entregó al Señor, salieron corriendo, se fueron a esconder, porque dijeron, entonces, haber dicho Pedro, entonces ¿qué voy a hacer yo? Haber dicho Juan, si Judas lo vendió, yo lo voy a matar. Pero después se dieron cuenta que el único de espíritu raro era Judas. Todos los demás eran del espíritu de Adán. ¿Comprende? Del espíritu del Señor Jesucristo, pues. Entonces yo termino diciéndole, hermano, que si usted es un seguidor del Señor Jesucristo, es usted un seguidor del Señor Jesucristo, ¿verdad? Usted es un Bartolomé. Ahora diga, yo soy un Bartolomé. Bartolomé se llama, ¿verdad? Sí, no va a ser que le ponga otro nombre yo. A ver, diga, yo soy un Bartolomé. Si somos seguidores del Señor Jesucristo, entonces, hermano, venga a la iglesia y aporte de acuerdo al género de espíritu que es.